Hola niños, bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy vamos a iniciar con nuestra clase de matemáticas. Las matemáticas, el coco de los niños. Porque cómo nos molesta la clase de matemáticas. Pero verán que no es. No es lo que pensamos siempre. Aunque no querramos, lo estamos utilizando día con día. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, utilizamos constantemente. Los números. Ese es el tema del día de hoy. Los números tienen un origen como el ser humano, como todo, un principio y un fin. Desde el que inició la humanidad tuvo necesidad de contar con palitos, con rayitas, con piedras. Poco a poco, a través de muchos años, tuvo la necesidad de hacer rayitas, símbolos, y fueron los mesopotamios los primeros que utilizaron pequeñas cuñas para hacer su numeración. Pasaron los años y crearon los primeros números. Y hoy en día hay diferentes clases de números. Ese es nuestro tema del día de hoy, los números. Esperemos que aprovechemos este tiempo. Los números. Hay una gran variedad de números hoy en día. Eso es precisamente lo que vamos a ver a lo largo de los primeros temas en nuestra clase de matemática. Tenemos los llamados números naturales. Su nombre lo dice, naturales, de la naturaleza, los que por necesidad el hombre tuvo que sacar de la naturaleza. Luego tenemos los números primos, que son parte de los naturales, pero con sus características propias. Dirán, primos, y modo que también haya compadres, tíos. No, lo vamos a ver en futuras clases. Los números racionales, la razón. ¿Por qué razón? La comparación de dos cantidades, llamados también fracciones comunes o cuartos o quebrados. Vamos a ver esto con más detalles después. Los números decimales. Tuvo necesidad el hombre de contar cantidades menores que la unidad, utilizando un signo llamado punto decimal. Lo veremos después. También los números romanos, que ya lo vieron en quinto grado, en el que se utilizan letras. Los mayas, nuestros ancestros más cercanos que vivieron a nosotros, los mayas inventaron 3 símbolos para representar cantidad enorme de números. Los números mayas lo vamos a ver, aunque sea de una manera muy sencilla. Los números binarios, lo más novedoso, lo moderno. Hoy en día, si no existieran los números binarios, no estaríamos utilizando las computadoras. Es el sistema que utilizan los ingenieros para el uso de las computadoras, los números binarios. Vamos a verlo, aunque sea de una manera muy elemental. Bien, empezamos con los números naturales. Son los que utilizamos a diario. Se le llaman naturales porque fueron los primeros que utilizó el ser humano interpretando a la naturaleza. Así, hoy en día decimos Hun, Chev o Chev, Chanev, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un árbol, 2 patas que tiene el avestruz, 3 hojas que tiene el trébol, 4 patas que tiene el caballo, 5 picos que tiene la estrella de mar. Como ven ustedes, de la naturaleza, por necesidad, el hombre inventó los primeros números, llamados números naturales. Conviene que sepamos algunos términos relacionados con los números naturales. Vamos a ver cifras, símbolo que representa un número. Por ejemplo, un número de 6 cifras es 120.345. También conviene que sepamos que los números naturales tienen 2 valores. Veamos, el valor absoluto y el valor relativo. Vamos poco a poco. Vamos a ver primeramente el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Y luego el valor relativo. Veamos. Valor absoluto.
valor que una cifra representa por sí misma. Por ejemplo, en 37.689, el valor absoluto de la cifra 7 es 7. 9 es 9, 8, 8, 6, 6, 7, 7, 3, 3. O sea, el nombre de los símbolos. ¿Sí? Pero veamos ahora algo más importante, el valor relativo. El valor de una cifra en un número basado en la posición que ocupa. Se le llama también valor posicional. Por ejemplo, en 457.839, vean ustedes el 5. El valor relativo en este caso es de 50.000. Porque está ocupando el lugar de las decenas de millar. 5, 50.000. Veamos otro número. El número 8. ¿Cuál es su valor relativo? Será el valor de 800 porque está ocupando el lugar de las centenas. Ahora bien, quiero que vean este número. Exageradamente grande. Pues tiene un nombre. Creo que no lo podría leer ninguno de ustedes. Tal vez si tiene algún hermano en la universidad, tal vez lo lea, pero tiene un nombre especial. Parece difícil, pero es fácil. Y lo vamos a aprender. Vamos a aprender a leer esta cantidad enorme y mucho más todavía. ¿Pero cómo? A través de este sencillo diagrama. Vean ustedes esta tabla. Tiene tres colores. Y tiene tres renglones. Vamos a ver en el primero. El periodo, los periodos. El lugar de los periodos. Luego tenemos el lugar de las clases. Y por último, las órdenes. ¿Pero qué son los periodos? Ah, es esto, veamos. El periodo de las unidades. El periodo de los millones. El periodo de los billones. Ahora se divide en clases. ¿Cuáles son? Las clases de las unidades y millares. En los millones, igual, unidades, millares. En los billones, lo mismo, unidades, millares. Y a su vez, cada clase se divide en tres órdenes. Unidad, decena, centena. Unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Unidad de millar de millón, decena de millar de millón, centena de millar de millón. Y así sucesivamente. Entonces, utilizando esta tabla, no lo vamos a tener siempre, pero vamos a recordar para que sepamos agrupar las cantidades. Y ahora, fácilmente, podemos leer esta cantidad. Véanlo cómo se lee. Escuchemos. 352. Hasta ahí termina el periodo. Decimos 352 billones. Ahora, 345.786 millones. 896.546. Ah, ¿verdad que sí se puede? Pero practiquemos con otro número. Veamos. Nos ubicamos en la tabla. Se leería de esta manera. 170.243 millones. 759.398. ¿Verdad que está fácil? Pero no vamos a encontrar esta tabla en los libros o en nuestros cuadernos. No. Para ello se agrupan los números de 3 en 3, o sea, en clases. Y se utiliza ya sea una pequeña coma o un espacio para poder leer fácilmente las cantidades. Observen esta cantidad. Ya no tenemos la tabla, pero vemos que se leería de la siguiente manera. 5.674.700
754.321.598. ¿Verdad que sí se pudo? Claro que sí. Y así podemos ir practicando leyendo más cantidades, basándonos en la tabla que hemos visto. Espero que hayan entendido. Si no, pueden repasar recordando nuevamente este video. Ahora los dejo con este pequeño video que vamos a ver aquí. El nuestro es un universo ordenado. Muchos fenómenos se repiten en ciclos, como por ejemplo los eclipses y las estaciones del año. Al entender el patrón de los ciclos de las estaciones del año, el hombre aprendió desde hace muchos años a cultivar la tierra. A donde quiera que volteamos podemos encontrar patrones, es decir, formas, objetos o secuencias que se repiten. Con frecuencia los patrones que observamos en la naturaleza nos pueden ayudar a comprender nuestro mundo. Detrás de ciertos patrones se han podido hallar reglas generales que nos han ayudado a explicar una gran variedad de fenómenos. Existen distintos tipos de patrones en la naturaleza. Empecemos con los patrones numéricos. Uno muy simple. Lo forman los sonidos de un mono aullando. 1, 2, 1, 2. Otro es la secuencia que sale al contar las patas de los animales. Los hay de 2, de 4, de 6, y de 8. Las estrellas del mar siguen otra secuencia. Comúnmente tienen 5, 9 o 20 brazos. También encontramos patrones en los números que obtenemos cuando medimos el tiempo que tarda en completarse algún suceso, como las fases de la luna que cubren un ciclo completo, de luna nueva a luna nueva, cada 28 días. El año tiene aproximadamente 365 días, que es el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol. Los astrónomos, al analizar los patrones de las órbitas de los planetas en su trayectoria alrededor del Sol, han podido encontrar no solamente su forma, sino también la ley que rige su movimiento. Esto les ha permitido descubrir los ciclos orbitales de algunos cometas y predecir su aparición. A veces podemos encontrar patrones donde no los esperamos. ¿Te has fijado cuántos pétalos tienen las flores? Algunas tienen 1, unas cuantas tienen 2. Los lirios tienen 3. Los ranúnculos tienen 5 pétalos y otras más tienen 8. También las hay con 13 pétalos y algunas más con 21 pétalos. Las margaritas cuentan con 34, 55 y 89 pétalos. Al parecer estos números no siguen un patrón determinado. ¿O sí? Leonardo Fibonacci, aproximadamente en el año 1200, encontró una curiosa secuencia de números. Empezando con el 1, le sumamos otro 1 y obtenemos el 2. Sumamos el 1 y el 2 y obtenemos el 3. Y así sucesivamente vamos sumando los dos últimos números para obtener el siguiente número de Fibonacci. Ya me entendiste, ¿no? Así podemos seguir hasta el infinito. Los primeros números de la secuencia son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. ¿Y qué crees? Resulta que estos números coinciden con el número de pétalos que tienen las flores. He ahí un patrón. Y eso no es todo. Esa misma secuencia de números podemos encontrarla en los espirales que se forman en el centro de los girasoles, en la forma armoniosa en que se desarrollan las conchas de los caracoles al crecer, y en la estructura que siguen las arañas al tejer sus telas. Otro tipo de patrones que podemos encontrar en la naturaleza son los patrones geométricos. En ellos son las formas las que se repiten. Las cebras están cubiertas por patrones de rayas.
jirafas y los leopardos están cubiertos por patrones de manchas redondeadas. Hay patrones geométricos que son mucho más precisos. El arco iris está formado por círculos concéntricos de cada color. Normalmente solo podemos ver una parte del círculo, pero desde el cielo podemos darnos cuenta de que en realidad el arco iris forma un círculo completo. Cuando una rana brinca en una poza de agua, se forman también círculos concéntricos perfectos. Los virus adoptan formas geométricas regulares como el icosaedro. Hay otros tipos de regularidades en la naturaleza. Algunos animales marinos tienen formas de polígonos. Al cristalizarse, los minerales toman formas geométricas. Las abejas construyen panales en forma de hexágonos. Los copos de nieve tienen formas como esta, aunque no hay dos iguales. Todos tienen 6 ejes de simetría. La mayoría de los animales tienen al menos un eje de simetría. Los elementos de un lado tienen correspondiente idéntico con el otro, como si fuera su imagen en un espejo. Estos patrones que vemos los usamos para explicarnos el mundo. Los humanos hemos desarrollado un sistema para ir reconociendo, clasificando y analizando los patrones que hay en nuestro universo. Este sistema que usamos se llama matemáticas.